Proyecto Educativo UCL. Enseñando aprendemos. En la formulación de argumentos es necesario utilizar premisas relevantes, al tiempo que es imperativo que sean suficientes en número y fuerza. En este sentido, el objetivo es que haya razones para aceptar las conclusiones y desestimar las principales objeciones en la defensa de cualquier postura en discusiones argumentativas. De esta manera, las falacias que contravienen el criterio de suficiencia, ocurren al no tener razones suficientes que justifiquen o apoyen nuestra conclusión. A continuación, explicaremos 10 falacias conforme al texto, Las trampas de Circe, de la profesora Montserrat Bordes Solanas. La primera falacia es, inducción precipitada. Esta, consiste en generalizar sin el número de casos suficientes. De este modo, cada que generalizamos nos comprometemos con un número de casos. Si determinamos todos los estudiantes ganarán el semestre, todos deberán cumplir con ello. Con un solo caso que no cumpla con la generalización, lleva a que ésta se convierta en una inducción precipitada. Por esta razón, a la hora de generalizar, debemos medir el nivel de compromiso, y asimismo, si los casos que tenemos son suficientes para apoyar dicha generalización. La segunda falacia es falsa analogía. Cada vez que realizamos un argumento de analogía, debemos tener varias características que apoyen a la conclusión a la que queremos llegar. Si queremos determinar que Colombia tiene similitud o no con algún otro país, entonces habrá que tener muchas características para defender ello. Al tener pocas características caeremos en una falsa analogía. La tercera falacia es pendiente resbaladiza. Esta consiste en establecer una cadena de sucesos causalmente vinculados, y el último es considerado como indeseable. En otras palabras, una cadena de consecuencias negativas que surgen a partir de una acción. De tal modo que se evite realizar la acción para evitar las consecuencias negativas. Así, una de las falacias utilizadas suele considerar que: primero, si protestas, entonces habrá caos. Segundo, si hay caos, entonces habrá violencia. Tercero, si hay violencia, entonces habrá asesinatos. Con base en ello, se pretende evitar que se realice la acción de protestar. La cuarta falacia es correlación coincidente. Consiste en creer que hay una relación de causa y efecto entre dos sucesos, solo por el hecho de que uno ocurre después del otro. Esta falacia determina que dos eventos aislados, solo por darse de manera seguida, tienen una relación causal. Así, por ejemplo, si ocurre un incendio en la estación espacial y luego de ello hay un ataque terrorista en alguna ciudad del mundo, no significa que el primer evento está relacionado con el segundo. De igual modo, si ves un gato negro y luego de ello tienes mala suerte, no significa que el gato negro haya causado tu mala suerte. La quinta falacia es causa compleja. Esta consiste en atribuir a un evento complejo una sola causa y no a múltiples factores que lo formen. De esta manera, hay que tener en cuenta que los eventos complejos no suceden por una sola razón. Habrá causas cercanas y causas lejanas. Por ejemplo, el filósofo griego Tales de Mileto consideraba que el agua es el origen que dio comienzo al universo. Sin embargo, hay muchos otros elementos que permitieron ello. Así pues, para un evento complejo siempre habrá múltiples causas. No podemos decir que un accidente automovilístico se ha dado exclusivamente por la falla de un motor. Sin duda puede ser una de las causas, pero no será la única. La sexta falacia es confusión entre condiciones. Consiste en considerar que las condiciones necesarias son al mismo tiempo condiciones suficientes. De este modo, para ingresar a la universidad hay condiciones necesarias como presentar las pruebas de estado, pero eso no es suficiente.
El problema es considerar que solo con presentar dichas pruebas es suficiente. Por ejemplo, para ser jugador profesional de fútbol, es necesario saber jugar ese deporte. Pero saber jugarlo, no es suficiente para ser jugador profesional de fútbol. Para realizar un pastel, es necesario tener los ingredientes, pero solo con ello, no es suficiente para hacer el pastel. Habrá que tener en cuenta en qué orden se deben agregar los ingredientes, los tiempos y temperaturas, además de otras situaciones. En este sentido, lo necesario no es al mismo tiempo suficiente. La séptima falacia es ad ignorantiam. Consiste en creer que la ignorancia o la ausencia de pruebas constituye una buena justificación. En derecho suele decirse que el desconocimiento de la norma no me exime de ella. Independientemente de que una persona no conozca las normas y leyes, no significa que no sea responsable de sus acciones en caso de quebrantar dichas normas. En consecuencia, la ignorancia no es un recurso argumentativo. La octava falacia es efecto conjunto. Consiste en considerar que si dos sucesos se dan juntos en el tiempo, eso implica que uno es la causa del otro. Para evitar confusiones, la diferencia con correlación coincidente es que en esta los dos eventos se dan al mismo tiempo, mientras que en correlación, primero sucede un evento y luego el otro. De esta manera, si ocurre un eclipse y al mismo tiempo hay un terremoto, no significa que dicho movimiento telúrico se haya producido por el evento astronómico. La novena falacia es doble rasero. En esta, se evalúa al otro según patrones más exigentes que los considerados para evaluarse a uno mismo o a ciertos grupos. De esta manera, se juzgan las acciones de acuerdo a quien las realiza. Hay que tener en cuenta que las acciones son buenas o malas, independientemente de quién sea el que las cometa. Así, robar será malo sea que lo haga un joven, o sea que lo haga un político. Ya sea en espacios universitarios o laborales, argumentar de manera adecuada es una exigencia diaria. De acuerdo a ello, este video es una guía acerca de las formas inadecuadas de argumentar, con propósito de mejorar esta capacidad. Proyecto Educativo UCL. Enseñando aprendemos.